Bueno, lo que yo le voy a pedir por ahí a Gabriela, que la voy a presentar, ¿no? Le voy a hacer unas preguntas y ella va a responder para que la conozcan. Gabriela, decinos país de origen, cuántos años hace que aceptaste al Señor, cómo está conformada tu familia. Bueno, y después te sigo preguntando. Ok. Bueno, yo soy de Mazatlán, Sinaloa, México, y tengo ya 18 años viviendo en Perú, la edad de mi hija, Ángela. Y bueno, yo acepté al Señor Jesús en el año 2005, pero en realidad yo fui regenerada por el Señor en el año 2012. No sé si tengo algo más que agregar. ¿Mi edad, dijiste? Sí, tu edad. Tengo 49 años. Muy bien. ¿A qué llamas regenerada? ¿Aceptaste al Señor y fuiste regenerada? ¿Te diste cuenta? No, explícanos un Acepté al poquito. Señor, pero no decidí caminar con el Señor. Seguía caminando por el mundo sin pena y sin gloria. Entonces, creía que era cristiana, pero no era cristiana. Y ahora con el tiempo el Señor me ha mostrado eso, ¿no? Que sí recibí al Señor, pero no tomé la decisión de caminar con Él, porque creo que Dios es soberano, pero también nos da esa voluntad, ¿no? Para elegir si decidimos seguir donde estamos o seguir caminando con Él, ¿no? Bajo como lo dice el tema de hoy, ¿no? Bajo la dirección, la guía de Él, de su Santo Espíritu. Eso creo que ha hecho una antes y un después en mi vida, ¿no? Y por ende ha repercutido en mi familia y en muchas otras personas, ¿no? Sí. Pero es así como el Señor también obra, ¿no? A veces nos hace pasar por un tiempo de aflicción y, y después de eso Él nos moldea y nos transforma y renueva nuestras mentes, ¿no? Nuestra visión cambia totalmente. Es así, es así. Mira, justamente, justo lo que estaba haciendo una introducción acá, ¿no? Que Ezequiel, que seguro la mayoría sabe quién es Ezequiel, ¿no? Era un profeta del Antiguo Testamento, y dice que Dios lo mandó a profetizar al pueblo de Israel, ¿no? En esa época el pueblo de Israel estaba en Babilonia y hacía lo que se le cantaba. A pesar de que las personas habían estado con sus padres, que les inculcó la palabra, tuvieron la enseñanza de la palabra, ellos anduvieron por cualquier lado. Y me encanta Ezequiel 37, ¿no? En donde hace ahí énfasis dice el valle de los huesos secos, ¿no? A veces nosotros como cristianos, como cristianas, también decimos somos del Señor, pero a veces tenemos a veces esa, o aceptamos, pensamos, ya acepté al Señor y ya soy del Señor y listo. No, a ver, replanteémonos si de verdad hemos hecho, ¿no?, esa decisión sincera de que el Señor está en nuestras vidas y lo que nosotros hacemos somos testimonio de esa salvación, ¿no? En el pueblo de Israel se decían que era el pueblo de Dios, pero hacían lo que se les cantaba, ¿no? Y me hiciste justo hacer la introducción, Gaby, de decir, me regeneré, ¿no? Está muy bueno esto de decir, yo pensé que era cristiana, pero ahora me di cuenta, como dice Job, ¿no? Ahora mis ojos te ven, ¿no? Hay que replantearnos, chicas. A veces por ahí pasamos toda la vida diciendo somos cristianas,
¿Y de qué forma somos cristianas? Levantamos la bandera del Señor, nuestras vidas reflejan la presencia de Dios, ¿no? Obviamente que somos humanos y vamos a tropezar, pero enseguida hay que levantarnos y seguirlo, ¿no? Dice que le dio la orden el Señor, Jehová le dio la orden a a Ezequiel, y le dice, anda y profetiza a mi pueblo. Y dice que en ese sueño él vio un valle de huesos secos. Y el Señor le pregunta a Ezequiel, Ezequiel, ¿será que esto va a cobrar vida? Y Ezequiel le responde, pero vos sos el dueño de la vida, que me preguntás a mí justo, sé que vos lo harás. Y dice que el Señor enseguida juntó los huesos, armó a las personas y los llenó de tendones y músculos. Pero las personas estaban vivas en ese momento, pero se sentían secos. Y vino el Señor y les puso su espíritu. Nosotros sin el Espíritu de Dios estamos secos. Somos una acumulación de huesos. Es importantísimo seguir, ¿no? Seguirlo, buscarlo, porque es nuestra vida, porque nos alimenta, porque sin el Señor no vamos a ningún lado. Así que bueno, la invito a Gaby para que empiece con el mensaje. Y bueno, Gaby, es todo tuyo. Marcela, si querés, orás por el mensaje, así ya inicia Gaby. Querido Dios y Padre nuestro, te agradecemos mucho, Señor, porque podemos estar desde hace unos cuantos minutos disponiéndonos, saludándonos y escuchando tu palabra, Señor, escuchando estas canciones, escuchando las meditaciones. Señor, todo nos lleva a estar juntas, unánimes, esperando oír tu voz, Señor. Te pedimos que bendigas a Gabriela, Señor, que bendigas el mensaje que ella ha preparado, Señor, con la inspiración que pusiste otras, y en manera especial bendecí a Gabriela. Oramos y todo esto te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Buenas tardes, nuevamente. Doy gracias a Dios por este precioso tiempo que nos permite estar juntas en coinonía. Y aunque no estamos presencialmente, bueno, virtualmente lo estamos y el grupo es cálido y hermoso. Estoy muy agradecida y honrada por el privilegio de poder compartir el mensaje de Dios que Él mismo ha preparado para nosotras, con el único propósito de deleitarnos y saber que Él es nuestro Señor. También será un tiempo de edificación mutua para glorificar y exaltar su nombre a través de su palabra. Quiero darte nuevamente las gracias, Glenda, por esta hermosa invitación, por tu testimonio de vida y el de tu familia. En verdad, para mí son ejemplos de vida y han sido de gran ánimo y bendición para mi propia vida y para mi familia. Su solo testimonio ha hecho muchas cosas en nosotros. El tema de esta tarde es la guía del Espíritu Santo. Este es un tema medular como cristianos, pues únicamente el Espíritu Santo puede grabar la verdad en nuestro corazón y en nuestra mente, tal como estuvimos escuchando lo de Glenda ahorita, ¿no? Pues este es la llave y es el combustible que todos necesitamos para andar como es digno en una vida, en nuestra vida cristiana. No es en una vida, sino es en la vida cristiana. Nuestra salvación ha sido un pleno acto de amor, y por causa del amor que Dios ha derramado sobre cada una de nosotras. Y nunca podremos andar en humildad, en unidad, y no podemos andar guiadas por el amor de Dios
si no tenemos la guía del Espíritu Santo. Necesitamos tener la guía, pero también necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Efesios 5:18 nos dice que no os embriaguéis con el vino en el cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu. Y si buscamos en nuestra Biblia, Colosenses 3:16, dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y estos dos versículos tienen una cierta correlación en cuanto al crecimiento y conocimiento de la palabra de Dios y en cómo debe ser la verdadera comunión con el Señor. ¿Cómo podemos nosotros manifestar el amor del Señor? Para poder hacerlo, necesitamos de su sabiduría, necesitamos ser instruidos por el Señor y llevar una vida con temor de Dios y reverenciándolo en cada simple acto de nuestra vida cotidiana. No podemos esperar para el día que vayamos a la iglesia o vayamos a alguna campaña de evangelización. No. Es en cada simple acto cotidiano, desde que nos despertamos hasta que nos vamos a dormir. Es un trabajo de día a día. Y dice Romanos 12:2, que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, debemos preocuparnos por buscar siempre estar dentro de la voluntad de Dios. ¿Y es a dónde la vamos a encontrar? Pues siempre la vamos a encontrar en su palabra. Pero para poderla hacer viva, la palabra de Dios, necesitamos la guía del Espíritu Santo. Siempre mostrando gratitud y contentamiento, aun cuando nuestros tiempos, como los que estamos pasando ahora, sean muy difíciles. Cuando no podamos ver con nuestros propios ojos naturales, ni podamos razonarlo de una manera lógica, ¿por qué estamos padeciendo tal situación o estamos pasando por tal dolor, tal sufrimiento? La Biblia nos enseña que precisamente estos tiempos son los que Dios usa para dos cosas. Una es para someternos en amor unos con otros y para adorar y glorificar a Dios con nuestra circunstancia, sin importar cuál difícil sea esta, pues Dios nunca nos enviará nada a nuestra vida que no podamos sobrellevar bajo la guía del Espíritu Santo. ¿Cómo es esto posible? Cuando estamos atravesando crisis y situaciones que no podemos entender por qué han llegado a nuestra vida, necesitamos sumergirnos en el estudio y la meditación de la palabra. Y es una vida constante de oración, porque solo con una mente instruida por la verdad divina
y a través de la guía del Espíritu Santo, nuestros pensamientos y nuestras acciones van a ser controladas. Y en la medida que nosotros conozcamos y aplicamos estas verdades que Dios ha dejado en su palabra, su voluntad divina, es que vamos a hacer más evidente el Espíritu Santo guiándonos a nosotros. Y entonces el Espíritu nos podrá capacitar para decir, Abba, Padre. No podemos quedarnos estacionados en la caja de nuestra carnalidad. Y tampoco podremos caminar en el amor, en la luz y la sabiduría de una manera distinta a la que hemos estado acostumbrados a caminar en el mundo. Los planes de Dios se oponen totalmente. Lo que en el mundo llamamos bueno, para Dios siempre resulta ser malo. Entonces, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo de Dios. De otra manera, no podríamos hacerlo, no podremos nunca hacerlo. Además, sabemos que las personas que no han o hemos sido regeneradas, no podemos descubrir ni disfrutar de estas verdades que Dios ha dejado implícita en la Biblia, en la palabra de Dios. Y si podemos y buscamos, tenemos a la mano nuestras Biblias, podemos leer el Salmo 25 en el versículo 4 y 5. Dice, Señor, muéstrame tus caminos y enséñame tus sendas. Guíame en tu verdad y enséñame porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti espero todo el día. Y en el versículo 9 dice, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. De verdad, es una hermosa respuesta a la petición que hace aquí el salmista. Y he aquí una condicionante que Dios dijo en el libro de Juan, en Juan 16. Dice, yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Si no tenemos al Consolador y su guía, no podremos entender este mandamiento que más que mandamiento es esta declaración y esta promesa que Dios nos está dando en su palabra. Porque si leemos en el versículo 13 y 15, ahí podemos ver que Jesús deja muy en claro la relación de la divina Trinidad que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y también nos deja otra condicionante que dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Así que cuando vengan las pruebas y las dificultades y las crisis y las tempestades de nuestra vida, ya no vamos a reaccionar de la misma manera como reaccionábamos antes, porque ya sabemos que Dios tiene el completo control de nuestra vida y ya no nos va a sorprender, porque ya sabemos que Él va a estar delante de nosotros. Y
y nuestra aflicción ya no será la misma, porque aún cuando haya una tormenta encima nuestro, Él nos dará de su paz. Tendremos su amor y podremos tener esa visión y ese oído espiritual que nos va a permitir superar y caminar por ese tramo tan difícil que en otro tiempo se nos haría imposible. Y cuando miremos atrás, diremos, Señor, tú hasta aquí nos has acompañado, porque es así el obrar del Espíritu Santo. Es increíble, pero esto es algo que Dios siempre lo condicionó, porque la salvación, si bien es cierto, es un regalo, el Señor dice que debemos de pasar por un proceso de arrepentimiento, tenemos que darnos cuenta y arrepentirnos que hemos estado totalmente separadas de Dios y hemos vivido una vida totalmente dominada por el pecado. Tenemos que pasar ese proceso porque tenemos que venir con arrepentimiento y fe para poder experimentar el bautismo del Santo Espíritu de Dios. De otra manera, vamos a estar haciendo todo religiosamente, pero no vamos a poder disfrutar esa vida que Cristo ha traído a nosotros, que es la propiciación, el sacrificio que Él hizo en la cruz. Ese lo merecíamos nosotros, mas sin embargo, por amor a nosotros, Él tomó nuestro lugar, precisamente por eso, porque Él tiene y tendrá siempre propósitos de bienestar para nosotros. Él asumió ese juicio que Dios Padre tenía reservado para nosotros, porque nosotros éramos contumaces y rebeldes, ¿no? Y de verdad que necesitamos poder apreciar realmente el sacrificio de Dios en la cruz y ver ese hermoso regalo que Dios reservó para nosotros. En realidad no tiene precio ese privilegio, mas sin embargo, muchas veces no lo valoramos, no apreciamos y no reconocemos que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta. En su presencia podemos presenciar, reconocer y vivir todas estas cosas. Pero necesitamos pasar el mejor tiempo que tengamos con nuestro Dios. Debemos de darle a Él nuestro mejor tiempo. Muchas veces dejamos siempre para Dios el tiempo que nos sobra, pero no es así. Dios nos pide lo mejor de nosotros, porque Él tiene lo mejor para nosotros y necesitamos vivir de manera que a Él le agrade y no lo vamos a poder conseguir hasta que realmente estemos entregando el mejor tiempo para Dios. Después
Él se encarga. Él nos da una completa guía para todas las áreas de nuestra vida. Y eso lo podemos ver cuando encontramos que somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Quiénes son guiados por el Espíritu de Dios? Solamente sus hijos. Si no somos verdaderos hijos de Dios, no podremos reconocer. Podremos leer la Biblia 1000 veces, pero si no tenemos el Espíritu de Dios, no podemos disfrutar de esa bendición. Y yo quisiera, de alguna manera cortita, poderlo explicar de esta manera. Como un cristiano regenerado que cree en el Señor Jesucristo, porque ha puesto su fe en Él y se ha arrepentido de su manera de vivir y reconoce que no puede llevar una vida dominada por el pecado, podríamos decir que es salvo, pero necesita forzosamente recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Si no tenemos ese bautismo, nuestro caminar con Dios se frenará y podremos desistir muy fácilmente y nos vamos a enfriar. Pero una vez que hemos sido bautizados con el Espíritu, nosotros hemos pasado a ser propiedad de Dios. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Hemos sido comprados con precio de sangre. Y eso ya no hay vuelta atrás. El Señor no nos va a dejar. Y realmente Él ha hecho todo esto porque Él nos quiere guiar hacia la redención, que no sabemos exactamente cuándo sucederá, pero sabemos que va a suceder. Y es por fe que sabemos que va a suceder. ¿Y todo esto para qué? Para la alabanza y gloria de su nombre. Reconocer esto cambia la vida. Te hace una nueva persona. Te cambia tu mentalidad y te hace diferente. Y habrá tiempos en que nuestra carne, bueno, va a poder saltar, ¿no? Porque vivimos en un cuerpo decadente, ¿no? Pero nuestro espíritu se renueva día a día. Y esa es una verdad divina que debemos de asumir todos los días cuando nos despertamos. No importa cuán frágil y débil puedan ser nuestros cuerpos. Sabemos que estaremos un tiempo en este cuerpo, en este mundo, pero nosotros tenemos esa promesa de vida eterna que trasciende y nuestro espíritu es eterno. Esa es la mayor bendición, el mejor regalo. Y nuestro cuerpo ahora es templo de Dios. Esta es una de las primeras transformaciones que podemos experimentar en nuestra vida realmente cristiana. Y como el Espíritu habita dentro de nosotros, el Espíritu es quien habla a través de su santa palabra, pero también es el que hace que nuestra boca pueda hablar. Y Él nunca va a contradecir nada de lo que Él mismo ha inspirado. Y es por eso también que necesitamos realmente
ejercitarnos diariamente en la palabra, instruirnos diariamente en la palabra, porque necesitamos hablar lo que el Espíritu nos habla. Y necesitamos pensar lo que el Espíritu controla en nuestros pensamientos, porque nuestra carnalidad es muy fuerte y siempre va a querer estar ahí trayéndonos esos antiguos pensamientos y rescatar de nuestra mente todas esas cosas que erróneamente hemos acumulado. Pero tenemos una confianza plena de que el Espíritu ya no permite eso, porque eso ya no nos va a dominar. Y esa debe ser una convicción que nosotras debemos atesorar todos los días. Todos los días. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, que somos coherederas con Cristo. Y si en verdad nosotras hemos padecido con Él, también reinaremos con Él. Esa sí es una promesa. Porque el obrar del Espíritu de Dios es que nosotros podemos disfrutar de una vida plena y espiritual, no solamente carnal, no solamente física, ¿no? Y es por Él que podemos vivir de una manera tan intencional, que es controlada y guiada por el Espíritu, no por las emociones. Las emociones influyen, pero no van a determinar ya ni nuestros pensamientos ni nuestras acciones. Ese es el, lo, lo misterioso del obrar del Espíritu Santo. Y no olvidemos nunca eso, que Jesucristo ha hecho eso por nosotros por el puro afecto de su amor, porque el Espíritu nos da esperanza y Él es el que nos guía a poder amar a Dios. Y si nosotros le amamos, es porque Él nos amó primero. Él debe y puede y lo hará el controlar todas las acciones que nosotros tengamos en nuestro diario vivir. Eso es algo que está implícito en tantos versículos y creo que es parte de la esencia en hacer la voluntad de Dios, en vivir una vida en obediencia a Dios. Y Jesús es nuestro mayor referente. Jesús nos enseñó en el libro de Juan realmente que era el principal motivo por el cual Él hizo tantos milagros, hizo tantas sanidades en la tierra. Él realmente hizo la voluntad de Dios. Él vivió una vida agradable y perfecta. Y en Él no hubo pecado. Nosotros tenemos la simiente de Adán y por eso pecamos. Pero Jesús es nuestro máximo referente porque Él se hizo hombre para mostrarnos eso, que Él vino a hacer la voluntad del Padre. Y Él, su mayor satisfacción de vida que tuvo fue precisamente esa, que Él conocía la voluntad de su Padre. Y nosotros ya no somos más huérfanas. Nuestro Padre es Jehová. Y si Él es nuestro Padre, si es Elohim, Yahweh, Rafa, Él es nuestro Padre,
nosotros tenemos por ende que hacer su voluntad. No podemos excusarnos y no hay forma de decirle no. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios nos guía precisamente a eso. Nuestro pecado destruye nuestra vida y también destruye nuestros matrimonios, destruye nuestras relaciones laborales, de trabajo, de cualquier índole que tengamos. Y no podemos culpar al diablo de eso. Muchas veces decimos, no, pues sí, fue el diablo, pero no, no es el diablo, somos nosotras mismas. Es nuestro pecado el que no nos permite hacer realmente lo que Dios nos ha mandado a hacer. Y a veces no aceptamos que es una realidad y nos excusamos. Pero dice en Santiago capítulo 4, ¿de dónde vienen las guerras y pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Tú sabías que nuestros matrimonios podrían ser extremadamente felices si vivimos en el Espíritu? Y nuestras familias podrían vivir de una manera ordenada si nos sometemos a Dios. Y tú sabías que tu familia y la mía podría disfrutar tremendas bendiciones si nos sometemos a Dios. Y al someternos a Dios, nos sometemos unos a los otros, cumpliendo el rol que Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros. Y Dios ha diseñado todo eso en su palabra, pero como que a veces decimos, sí será. Eso sucede cuando nosotros no estamos siendo controlados y guiados por el Espíritu Santo. Es por eso que es tan, pero tan importante el clamar y orar y pedirle a Dios que Él nos sostenga por medio de su Santo Espíritu. No hay otra manera. Yo he tratado de buscar, he consultado, he buscado en libros. La fórmula es muy simple. Necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios nos lleva a ser manifiesto también el amor que hay en nosotros a causa de Cristo, no solamente en nuestra familia y en nuestra vida diaria, sino también nos capacita y nos guía para servir y asistir regularmente a la iglesia. El Espíritu nos pone esa necesidad y ese deseo constante de agradar. Y también nos lleva a poder amar aún incluso a quienes no conocen a Dios y nos puedan causar cierto rechazo, vituperios, ¿no? Nos agredan y decir, si es por causa de Cristo, bienvenido sea. En realidad, Él es el que nos controla. No hay otra forma. No hay otra forma. Porque en la carne solo segaremos destrucción. Vivir en la carne no nos va a llevar a ningún lado. Necesitamos vivir bajo la guía del Espíritu Santo. Es lo único que realmente nos sostendrá hasta el día que deje de latir nuestro corazón. Jeremías dice en el versículo
en el capítulo 29, 33. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis con todo vuestro corazón. El Espíritu Santo nos guía en el proceso de renovar nuestra mente, y esta transformación es para restaurar y hacernos nuevas criaturas. Necesitamos definitivamente poder ser vivificados, llenos y guiados por el Espíritu de Dios. No me voy a cansar de decirlo porque realmente es medular, es central, ¿sí? Por medio de la oración nosotros podemos fortalecer esa relación íntima que el Señor demanda de nosotros. Y necesitamos hacerlo con una oración que realmente en verdad nos empodere y nos levante y nos fortalezca y nos haga hacer transformaciones totalmente radicales en nuestra vida con la ayuda del Espíritu. De otra forma, no es posible. Romanos 8:14 dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y yo siempre me hago esta pregunta: ¿quién es quien nos dirige? ¿El Espíritu o la carne? Yo tengo 3 referencias para compartirles ahora que están en Juan 5:19, Juan 5:30 y Juan 6:38. Respondió Jesús entonces y les dijo, de cierto os digo, que no puede hacer nada que no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino porque ve a hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Y no puedo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Porque he descendido del cielo para no hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús siempre ha sido muy claro en esto y nos muestra la voluntad del Padre. Como el Padre me envió, el Padre viviente, yo vivo por el Padre, y asimismo, Él no hacía su voluntad, sino la voluntad del Padre. Mi comida, dijo Él en otra ocasión, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. También nos enseña de manera muy contundente que el ser guiados por el Espíritu de Dios es hacer su voluntad, y Él precisa que la hagamos en todas las relaciones de nuestra vida. Y eso se va a ver reflejado siempre. Es algo que no podemos dejarnos llevar solamente por lo que sentimos o por nuestro corazón, porque engañoso y perverso, más que todas las cosas, es el corazón. ¿Y quién lo conocerá? Busquemos siempre ante todo la aprobación y la guía del Espíritu Santo. Y esto lo encontraremos siempre en la Biblia. Siempre podemos ir y refugiarnos en la Santa Palabra. Eso es lo que nos hará respirar y recapacitar, y nos llevará a discutir menos y a estar llenos del Espíritu Santo constantemente, buscando siempre la oración, leyendo la palabra de Dios y teniendo comunión como lo estamos haciendo ahora, en coinonía con los hermanos de la fe
y sobre todo estar sirviendo a Dios en lo que Él nos requiera. Eso trae gozo y alegría y trae contentamiento a nuestras vidas. Dice el Salmo 32:8, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar, y sobre ti fijaré mis ojos. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Dios habla a través de la Escritura y es allí donde tenemos su voluntad para ser guiados en una profecía perfecta. Segunda de Timoteo 1:7 nos dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio del Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa en las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. Ahí se está refiriendo precisamente al Espíritu Santo, Pablo. Y no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Esto es un propósito eterno de Dios. Desde antes que nosotros naciéramos, esta voluntad ya estaba expuesta. Y nosotros ahora, como hijos de Dios, tenemos la luz. Y donde Él nos ponga, debemos ser luz. Y nos ha dado este tremendo privilegio de que Él nos llamó y nos ha amado tal cual somos. Y eso es una prueba contundente de su divinidad. Porque nosotros, ¿qué mérito teníamos? Ninguno. Mas, sin embargo, Él nos llamó. Con amor nos trajo hacia Él y nos ha transformado. Y es por medio de la guía del Espíritu Santo que nos lleva a ese deseo de querer agradarle, de querer estar siendo conformado nuestro carácter a la imagen de Cristo. Él pone ese anhelo ferviente y si sufrimos, también reinaremos con Él, pero si le negamos, Él también nos negará, dice 2 de Timoteo 2:12. Y recordemos siempre esto, Dios es nuestra fortaleza en la debilidad. Él es nuestra ayuda en la angustia. Él es nuestra paz en la tormenta, nuestro gozo en la tristeza y nuestra alegría en el infortunio. Él es la fuerza que nos impulsa y nos levanta en inmejorable compañía cuando los tiempos son sombríos y oscuros. Él es nuestra torre fuerte. Él es nuestro refugio. Él nuestro pronto auxilio en cualquier tribulación. Y Él nos sostendrá y nos hará perseverar hasta el final, hasta el día que nuestro corazón deje de latir. Y dice la palabra que en un abrir y cerrar de ojos estaremos en su presencia. Por su incomparable gracia y su infinita misericordia. Bendita sea la Trinidad. Bendito sea el Señor Jesucristo, que por Él tenemos acceso a vivir una vida plena. A ti sea, Señor, todo imperio, potestad, honor, honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanas, yo les invito a estudiar
Colosenses 3:16 y Efesios 5:18. Esos dos pasajes están muy relacionados entre sí. Y dice ahí en Efesios 5:18, no os embraguéis con vino donde hay disolución, sino más bien sed llenos del Espíritu Santo. Y Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándolos y exhortándonos unos a otros en sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, salmos e himnos y cánticos espirituales. En realidad, no hay mucho que agregar. Está muy claro ahí la voluntad que Dios tiene para nosotros. Espero que esto sea para un tiempo más de meditación y de reflexión para cada una de nosotras. Y siempre apelar a ser guiadas y motivadas por la guía de su Santo Espíritu. Gracias.